Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto acompañarlos en esta charla relacionada con el sistema probatorio en el procedimiento especial sancionador. Hoy me toca sustituir al doctor Flavio Galván, que por motivos personales no puede acompañarlos en esta sesión, pero bueno, pues vamos a tratar de poder generar una serie de reflexiones en torno a la valoración probatoria, a los tipos de medios de evidencia que se pueden presentar en este procedimiento especial sancionador y sobre todo los principios que conforman, que informan justamente a este procedimiento para llegar a algunas conclusiones interesantes en la misma. Agradezco a todo el equipo de tecnologías educativas de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos este conversatorio. Igualmente, un saludo muy afectuoso a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Y aprovecho también los micrófonos para saludar a Bulmaro Cruz. Muy buenas tardes, Bulmaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias. Un gusto coincidir otra vez. Gracias, igualmente, Bulmaro. Armando Acosta, igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Y al igual que el compañero Bulmaro, es un gusto coincidir nuevamente con usted, doctor. Gracias, Armando. David Hernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto escucharlo de nueva cuenta. Gracias, muy gentil. María Eugenia, si estás por ahí, muy buenas tardes. Yael Manuel García, igualmente muy buena tarde. Buenas tardes, doctor, gusto en saludarlo. Igualmente, y Juan Carlos Hernández Cárdenas, un gusto nuevamente, Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gusto saludarlo. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar sobre este tema de la valoración del sistema de valoración probatoria en este procedimiento especial sancionador y pues invitándoles para que de manera constante puedan estar presentando inquietudes, preguntas, lo que ustedes gusten, porque pues, la importancia de estas conversaciones tiene que ver con la retroalimentación, los puntos de vista y sobre todo ver hacia dónde nos conducen justamente este conjunto de reflexiones. Bueno, pues recordar un poco, tocar como piedra de anclaje, que este procedimiento especial sancionador surge por distintos motivos y la verdad es que uno de ellos, desde mi óptica, tiene que ver con la efectividad de la intervención de las autoridades en la conducción de los procesos electorales. ¿Esto qué indica? Bueno, pues que existen dos mecanismos mediante los cuales se puede corregir. Uno es una especie de autotutela administrativa y otro es la corrección, es decir, la reacción derivada ya de conductas que son violatorias de los derechos y de los valores y principios democráticos a través de distintos procedimientos. Entonces, bueno, esta manera de intentar corregir, enmendar la conducción de un proceso electoral tiene unos antecedentes muy claros, por ejemplo, en la elección de 2012, por ejemplo, otros más lo recordarán hacia 2006. El tema central tiene que ver con la violación al principio de equidad en la contienda, principalmente por la utilización de recursos públicos de manera irregular para favorecer la campaña, la conducción de la posibilidad de que un candidato llegue a ocupar un cargo o realmente ocupe el cargo de elección popular y por otro lado desincentivar el voto en contra de algún partido o candidato. Y esto también se ve reflejado con la comunicación política, con la manera como nos expresamos o como la sociedad se expresa respecto de distintos procesos electorales. La verdad es que la falta de regulación, sobre todo en este tipo de materias, en lo que es la utilización de recursos públicos, la autopromoción personalizada de la imagen, de la voz, del nombre de los servidores públicos que intentarán sumarse a un proceso electoral y finalmente el contenido de estos mensajes que se difunden, pues ordinariamente tienden a favorecer de una u otra manera
a ciertos candidatos. Y en la medida en que no se respeten las normas o las reglas electorales, pues siempre habrá la posibilidad de cuestionar los resultados electorales. Esto es, si ustedes recuerdan más o menos algunos mensajes que desde la propia autoridad se han difundido a lo largo de muchos años hacia la sociedad, tienen que ver con dos temas centrales, que nuestro sistema de mayoría relativa permitiría que la diferencia de un solo voto pueda lograr que una persona gane una elección. Sin embargo, bueno, este mensaje, por ejemplo, viene acompañado de que la autoridad electoral lo que haría es recibir tu voto, contarlo y contarlo bien. Si esto fuera verdad, pues prácticamente estaríamos reduciendo, minimizando las distintas atribuciones que tienen las autoridades electorales y centraríamos digamos, una reducción muy perversa de lo que constituye la democracia representativa en términos de un proceso electoral. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que la democracia es mucho más grande que eso. Y evidentemente una de las pequeñas partes de ese equilibrio que debería de existir en distintos elementos, en distintos factores, pues tiene que ver efectivamente con el proceso electoral y la conducta de quienes actúan dentro de los mismos. Esto, bueno, pues me recuerda un poco el concepto de la gobernanza. Y para hablar de gobernanza tenemos que recordar que entre las pequeñas sociedades o pequeñas comunidades, por ejemplo, que las tenemos muy presentes cuando vivimos en un fraccionamiento, vivimos en un edificio, pues ordinariamente los propios residentes de esos lugares toman decisiones que impactan o importan a la comunidad, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con el tema del drenaje, la basura, la luz, el ruido, las mascotas y muchas otras cosas más. Pero finalmente, la decisión de las acciones que se tienen que tomar son asumidas por los propios interesados. Cuando tenemos una vida más compleja, más complicada, donde tenemos que alejarnos más de este centro de convivencia, pues muchas veces ya no nos da tiempo de acudir a estas reuniones o pretendemos que sean otros quienes tomen decisiones por nosotros mismos. Y esto evidentemente nos recuerda a las primeras comunidades griegas en las que la sociedad o las pequeñas familias tomaban las decisiones que importaban a su comunidad, pero mientras esta sociedad fue haciéndose más grande, más compleja, más alejada de los centros o espacios de decisión, fue necesario pues empezar a ver quiénes sí podrían tomar estas decisiones, ¿no? Es decir, lograr que hubiera una representación de los intereses de aquellos que se dedicaban a la agricultura, a la pesca, a la caza, a la manufactura con el hierro y muchas otras cosas más, ¿no? A la administración, a los impuestos, etcétera. Pues estos, digamos, estos intereses comunes o subtemas comunes para una sociedad, fue necesario que hubiera una representación. Y esta representación terminó siendo, a lo largo de la evolución, digamos, de la sociedad, esta representación de manera natural cayó en los partidos políticos y los candidatos. Así que entre las demandas ciudadanas y el Estado que tiene que responder a esas demandas, hay un espacio que de manera natural fue llenado por estos representantes y por un sistema de representantes, por los partidos políticos y los candidatos, que de manera natural se colocaron como el puente de comunicación natural, estos vasos comunicantes entre las demandas sociales, estos que transportan esta información y que muchas veces asumen estos intereses como propios, y el Estado que tendría que dar respuesta a ellos. Digamos, este esquema de la gobernanza terminaría siendo un círculo virtuoso en el que deberían las cosas de funcionar de esta manera, ¿no? Sin embargo, mientras la sociedad se siga alejando de la toma de decisiones, sí, ya sea por la complejidad de la misma, por la globalización, por los grandes temas que hoy importan en una comunidad, como el tema de las gasolinas, los apagones, el fuego, la falta de agua, el clima, etcétera, etcétera, etcétera,
Todos estos temas evidentemente van alejando a una sociedad que no tiene ni el expertise, ni el conocimiento, ni, o a veces ni el interés para poder asumir una voz propia para la defensa de todas estas inquietudes e intereses. Así que, bueno, pues esta sociedad de manera natural se va alejando del Estado y digamos, en esta relación virtuosa, pues evidentemente los partidos y candidatos tendrían que tener, digamos, una mayor agilidad, una mayor empatía con estas circunstancias que se están presentando y tendrían que ampliar su movimiento, su campo de actuación para no perderse, no alejarse de la sociedad y mantener la sana distancia con el Estado. Sin embargo, como hemos visto, y no solamente ha pasado en México, los partidos han renunciado a este seguimiento, a esta complejidad de la sociedad y se han recargado más en el Estado. Y el Estado lo que representa es el ejercicio del poder. Por lo tanto, mientras más cercano se encuentre el sistema de partidos y candidatos al poder, pues es más fácil que la sociedad también entre a una espiral inversa que va pervirtiendo justamente esta sana relación que debería de existir y por lo tanto, pues viene ahora acompañada de un descrédito a quienes son candidatos, un descrédito a las marcas de los partidos políticos, que además se alimenta por la libertad de expresión en la cual nos presentan algunos videoescándalos, los famosos sobres amarillos, las negociaciones, las grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, evidentemente hace que la sociedad ya no tenga mucha confianza o credibilidad en que estos vasos comunicantes realmente están ejerciendo una función. Y sobre todo cuando te das cuenta que no lo hacen de esta manera y que además están por recibir en el 2024 aproximadamente 10,000 millones de pesos, pues como que cuestionas un poco, ¿no? Con mayor fortaleza, una crítica más fuerte, justamente el papel que representan hoy los partidos políticos en la sociedad. Bueno, pues al hablar entonces de los partidos y candidatos, tenemos que hablar de distintos actores políticos. Y como ya dijimos, mientras más cercanos se encuentren al poder, pues es natural que el ser humano busque mantenerse en esta cercanía, tratar de acariciarlo, de mantenerlo, de conservarlo. Y esto puede llevar justamente a traicionar muchos de los elementos que deberían ser éticos, morales y virtuosos en relación o en correspondencia con quienes los encumbran, ¿no?, a estas personas en el ejercicio del poder del Estado, que es la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio. Como veremos entonces, este involucramiento está muy perfilado, digamos así, hacia un estilo de vida al que todos de manera legítimamente estamos aspirando a tener. Esto es un conjunto de libertades sobre las cuales construimos nuestras posibilidades de vida y pensamos que el Estado lo que tendría que hacer es pavimentar el camino por el cual nosotros tenemos que transitar y ya dependerá de nosotros si podemos alcanzar esos objetivos de vida que queremos o, bueno, nos quedaremos en el camino. Pero lo que no es viable es que encontremos los obstáculos o la ausencia de estas carreteras o autopistas para poder transitar en nuestro día a día. Todo esto lo comento porque lo que quiero es dejar muy claro que las violaciones a las normas electorales, la incorrección de los procesos electorales, tiende no solamente a afectar el propio proceso, sino tiende a afectar la democracia representativa como un estilo de vida de libertades a las cuales todos estamos aspirando a llegar a tener como un estilo de vida muy propio y que además se identifica con distintos postulados de la comunidad, porque es evidente que hay más cosas que nos unen que otras que nos pueden dividir como sociedad. Entonces, bajo digamos, primer reflexión, este primer anclaje, tenemos que tener muy claro que las violaciones que se cometan a las reglas electorales no solamente afectan un proceso electoral, sino alejan más a esta ciudadanía del Estado, de las decisiones del Estado, incrementa el descrédito de la marca de partidos y candidatos, porque finalmente se acercarán más al poder y cumplirán los
objetivos que les son marcados desde esa esfera del poder y no desde la ciudadanía. Con lo cual, estas exigencias de estilo de vida basado en libertades cada vez las vamos a ver más lejanas en el sentido de que pudieran llegar a cumplirse. Hasta aquí algún comentario, Yael, Carlos, muy buenas tardes. Zaira Tello, también muy buenas tardes. San Juan Jaramillo, muy buena tarde. ¿Algún comentario que se quiera hacer hasta este punto? No, bueno, esperemos que vayamos claros en este tema. Ahora bien, decía yo que hay dos mecanismos de corrección de los procesos electorales para atajar las conductas que afectan no solamente el proceso, sino la democracia, y ya vimos ese estilo de vida al que todos de manera legítimamente queremos aspirar. Y esta es una autotutela, es decir, que el propio Estado a través de sus autoridades va enmendando, va corrigiendo en el día a día de suyo propio cómo se van dando las relaciones de los distintos actores en la vida electoral. Y la otra es ya una corrección, es decir, una reacción a las conductas que ya están muy claras. Bueno, pues hablar del procedimiento especial sancionador nos recuerda que bajo su propio nombre de especial tiene muchas cosas. Para empezar, lo lógico es que la instrucción fuera llevada a cabo por una autoridad, es decir, la investigación fuera llevada a cabo por una autoridad y la resolución por otro tipo de autoridad, una autoridad judicial que va a revisar que el procedimiento se haya fijado conforme a las bases del debido proceso legal y a partir de ahí se vaya a tomar justamente una decisión. Y esta decisión le corresponderá a la Sala Especial, Regional Especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que la recepción de las quejas por las cuales se inicia este procedimiento administrativo sancionador de carácter especial serán recibidas por el Instituto Nacional Electoral, es decir, por una autoridad administrativa electoral que una vez que reciba la queja pondrá en marcha toda su operatividad, los distintos órganos que la integran, como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que ustedes saben forma parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien llevará a cabo el procedimiento para poder determinar, primero, si abre un procedimiento y, en segundo lugar, llevar a cabo la sustanciación del mismo, como podrá ser la investigación, la recepción probatoria y poner el expediente en un estado tal que permita enviárselo a el Tribunal Electoral para que ya emita la resolución correspondiente. Dentro de este procedimiento sancionador, saben ustedes, como sucedió el día de ayer, se puede solicitar junto con el estudio de fondo de la conducta violentadora del proceso, medidas cautelares. Y estas medidas cautelares tenderán justamente a generar una protección eficaz, inmediata. ¿De qué? Pues justamente de estos valores y principios democráticos para que la comisión de esta conducta que se reputa irregular no esté afectando de tal manera que después pueda ser irreparable el daño que se haya provocado. Estas medidas cautelares, por ejemplo, las que conocimos, que están hoy en redes sociales, en Twitter, que emitió la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, se planteaba así la promoción que hoy en día tienen distintos personajes militantes del partido Morena y los que corresponde a la fracción de la oposición, son actos muy anticipados de campañas electorales. Y por lo tanto se necesitaba o se preveía que por lo menos estas promociones que estaban haciendo o esta libertad de expresión amparada, digamos, estas actuaciones amparadas por la libertad de expresión solamente se dieran en lugares cerrados, en reuniones privadas y no al público en general, porque esto podría provocar un desequilibrio en uno de los principios centrales de la contienda, que es la equidad, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues respetar las reglas electorales. El tema que aquí yo les traigo en primer lugar y que me gustaría abrir un poquito el debate, si son tan gentiles de aportar ahí sus reflexiones, es
¿Qué acaso no será que la ley esté regulando algo de manera indebida? Es decir, tratar de regular la libertad de expresión. Digo, más allá de que entendamos que es una regla fijada y que habría que respetar, pero a veces la evolución legislativa va muy tardada, ¿no? En relación a la evolución social. Pongamos esto, digamos, en una analogía. Si vamos conduciendo un vehículo por una autopista de 3 carriles, el carril de extrema izquierda, pues es para quienes van a rebasar, ¿no? Y pueden rebasar, no sé, si la velocidad permitida es de 100, 110 kilómetros, pues hay veces que van rebasando a 180 kilómetros, ¿no? Es decir, cuando tú quieres rebasar ya te están echando las luces porque ya vienen pisándote atrás, ¿no? Hasta te tocan el claxon para que te muevas. Y luego en medio está, digamos, las autoridades. Y a extrema derecha viene la evolución legislativa. Entonces tengo extrema derecha, evolución legislativa, en medio las autoridades que quieren resolver un caso, y en el carril de alta velocidad viene la evolución social. Esta viene a 180 kilómetros por hora, no se detiene. Por lo tanto, el momento histórico, gráfico, ¿no?, que quiere captar una autoridad y un tribunal, por ejemplo, pues es un momento determinado, es como si fuera una fotografía que logran captar de esa evolución social y que tratan de estirar una liga que viene muy atrás con la evolución legislativa para tratar de darle cierta eficacia, cierta validez a esas reglas en torno a los valores y principios que en ese momento están siendo destacados, reconocidos por las autoridades y por la propia sociedad. Con lo cual, ya de entrada, nos invita a reflexionar que es compleja la labor de las autoridades de llevar a cabo este ejercicio de aplicación de unas normas viejas, anquilosadas, en términos de la evolución social. Con lo cual, cuando estemos terminando de resolver este asunto, pues la evolución social ya va 3 pueblos más adelante y sigue avanzando. Lo que es permanente, digamos, lo que no va cambiando con el tiempo, pues son estos valores y principios que hay que ir reconociendo, que son inmutables, como la libertad de expresión. Por lo tanto, quien quisiera, por ejemplo, regular la libertad de expresión en las redes sociales, pues estoy casi seguro que fracasaría. En una época, el Tribunal Electoral y el INE, o entonces IFE, quiso regular el contenido de las campañas electorales, prohibiendo las campañas denostativas o las campañas negras. Y en buen principio sería porque, digamos, había una serie de pautados o de spots publicitarios de los cuales nadie se atribuía su producción, su paga, su responsabilidad. Y por otra parte, porque, digamos, se trató de analizar el contenido del mensaje. Y si en el contenido del mensaje venía algo que perjudicaba de una mala manera hacia un partido, bueno, pues existía esta posibilidad de limitarlo. Y estas campañas negras, la verdad es que fueron muy complejas para tratar de entender la creatividad del lenguaje del mexicano, ¿no? Porque ustedes saben que para eso nos pintamos solos, ¿no? Y que hay palabras como esa que empieza con che y termina con gon. Bueno, pues esta palabra tiene cualquier cantidad de significados, ¿no? De decir que eres muy bueno hasta que eres muy malo, ¿no? De decir como ya me amolaron a muchas otras cosas. Lo cierto entonces que el lenguaje que nosotros utilizamos pues puede tener muchas aristas, muchas visiones, muchas percepciones, y es muy complejo que el tribunal pueda analizar y pueda regular justamente este tipo de contenidos. Y en algún momento, no sé si te acuerdas, Bulmaro, pues dijo la jurisprudencia del tribunal, mientras no hagas invitaciones expresas al voto, podrías tú seguir en los spots. Pero después, cuando vieron que la expresión se trataba de decir tú, no, pues cosas que ya no era una invitación expresa, eran símbolos, eran otro tipo de palabras. Te acordarás, Lumaro, encontramos una jurisprudencia que hablaba de los equivalentes funcionales. ¿Sí te acuerdas? ¿No? ¿O alguien se acuerda de los equivalentes funcionales? No mucho. ¿Quién levantó la mano por aquí? Juan Carlos, por favor. Hola, doctor. En este caso, sí, pues
Precisamente porque, como viene el procedimiento sancionador, mucho de la cuestión penal, que tiene que ser una cuestión que aplique exactamente el presupuesto normativo para actualizarse, pues en el caso que comenta, pues nunca se podrá actualizar, ya que no es expreso. Entonces, estos equivalentes funcionales, pues como su nombre lo indican, tienen la misma función, es decir, que soliciten, que inviten o que en todo caso señalen no votar por alguien, pero que no se mencionen de forma expresa, pero que equivalen a lo mismo. Prácticamente se solicita un apoyo, como usted lo señala ahorita con el ejemplo, ¿no? Pues el hecho de hacer ademanes, gestos y demás, si bien no lo estoy señalando de forma expresa, pero se entiende, su función es la misma, es invitar a votar o no votar por alguien o un posicionamiento claro. Pero bueno, más bien aquí no claro como cuando es expreso, sino que equivale a lo mismo. Excelente explicación, Juan Carlos, ya me ahorraste como 10 minutos de plática. Y justo como dice nuestro compañero, bueno, pues se trata entonces de llevar a cabo una interpretación del lenguaje, ¿no? Del lenguaje no verbal incluso, y eso ya empieza, insisto, a complicar el análisis de contenidos del mensaje. ¿Por qué? Porque habrá tantas interpretaciones del mensaje como se quiera ver. Sin embargo, estos equivalentes funcionales, de acuerdo a la jurisprudencia, nos señala que debes de ser digamos, es como, no es tan obvio, pero todos entendemos que de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ya sabes quién, por ejemplo, bueno, pues creo que en el contexto social y político del mexicano, todos podríamos entender de qué se trata, ¿no? O de qué personaje se trata. O hablar del innombrable en materia política, bueno, pues también podríamos más o menos tener una clara identidad de quién estaríamos hablando, ¿no? Si ya me dicen que es el innombrable que sale en las películas o en la saga de Harry Potter, bueno, pues también tenemos como muy identificado de quién se trataría, ¿no? Esto es que lo interesante, digamos, de hacia dónde evolucionó la jurisprudencia del tribunal es hacer un análisis del contexto, ¿no? Y esto entonces es muy importante porque termina siendo un parteaguas. Si yo hablo de Harry Potter, pues es un análisis del contexto de esa literatura, pero si yo hablo de la política mexicana, pues es claro que estoy buscando o analizando el fenómeno dentro de otro contexto determinado. Y no es lo mismo, por ejemplo, hablar de la inseguridad que tiene la Ciudad de México que la que actualmente representa en Michoacán o Tamaulipas, por ejemplo, en la intervención del crimen organizado en las decisiones electorales o en el posible impostación del miedo para la hora de sufragar, ¿no? Entonces, es evidente que en un análisis del contexto, los mensajes, los comunicados, ¿no? Las imágenes tengan una mayor relevancia que evidentemente en otro contexto. Así que digamos, en esta evolución de la jurisprudencia, destacamos estos dos temas, el análisis del contexto y sobre todo el análisis del contenido, si bien no como un mensaje que de manera textual no deja ni la menor duda, pero que en una primera interpretación del contenido, todos de manera natural podemos llegar a ese objetivo o a esa identificación. Pero si empezamos a realizar un tercer proceso del mensaje o de análisis del mensaje, o un cuarto, bueno, pues es como un mal chiste, ¿no? Que hay que terminar explicándolo porque nadie lo entendió. Así que más o menos un poco en esta subjetividad podemos encontrar los equivalentes funcionales. Hasta aquí queda claro, digamos, de qué se tratan los equivalentes funcionales y por qué habría que prohibirlos en su oportunidad, porque bueno, si ya la línea jurisprudencial dijo no digas expresamente esto, bueno, pues no lo digo expreso, pero lo digo de otras maneras muy implícitas y con eso consigo los mismos efectos que necesito. Bueno, pues este procedimiento, entonces decíamos especial sancionador, va a tener dos características centrales que ya lo comentaba Juan Carlos. La primera es, cuando hablamos de sanciones, evidentemente hablamos de la figura del Estado, de un Estado que tiene el derecho de castigarnos. ¿Y de dónde surge ese derecho? Bueno, surge desde el momento en que nosotros cedemos nuestra soberanía individual, nuestras libertades individuales, para tratar de entendernos como sociedad. ¿Esto qué significa?
que la sociedad se pone de acuerdo en un conjunto de reglas o de conductas que deberían de operar como para todos, para tener una sana convivencia. ¿Y de dónde obtenemos esto? Si sabemos, por ejemplo, que San Juana, por ejemplo, si hay alguien que se estaciona en doble fila, ¿no? Y a pesar de que más adelante tiene espacio para estacionarse y tal vez caminar 20 metros, ¿no? Se tiene que estacionar en doble o hasta en triple fila. ¿De dónde crees que venga esta especie de sentimiento de derecho de que puedo hacer lo que yo quiero hacer ahí? Yo creo que somos ciudadanos muy inconscientes, y ahora como que nos ha dado por por infringir las normas, las leyes, aunque sean administrativas, o nada más pensamos en nosotros. Digo, se me facilita estacionar porque me queda de frente a donde voy, aunque a 3 o 5 pasos haya lugar, me queda. Entonces nada más somos muy yoísmos, vamos por muy empáticos, o sea, solo pensamos en nuestras necesidades y no vemos los de los demás, no pensamos, y aparte pues como que ya se nos ha hecho costumbre pues infringir las normas. Excelente, San Juana, muchas gracias, es una muy buena explicación. Es decir, San Juana nos abre la puerta para un poco para lo que es solamente yo soy el centro del universo y no me importa si hay un universo, solamente importo yo básicamente, ¿no? No pienso en el que viene atrás, no pienso en los problemas que puedo generar con esta conducta que a todas luces no solamente rompe reglas, sino rompe una sana convivencia. ¿Por qué? Porque todos queremos transitar y todos queremos llegar a nuestros destinos. Claro que también pudiera ser que si estaba enfrente de un hospital, por ejemplo, de la puerta de emergencia, pues es como que de nuestra parte entendible también que es una situación verdaderamente excepcional y que por algún momento muy breve tendrá, digamos, que ocupar ese espacio, ¿no? Es decir, va de aquí y de allá el asunto, ¿no? Bueno, esto que muy bien nos señala nuestra querida amiga San Juana, pues tiene que ver con el sentido común de las personas. Y cuando hablo de ese sentido común, hablo que hay unos que pareciera que apenas salimos de las cuevas, que somos rupestres, ¿no? Y que no podemos entender nuestro mundo, nuestra vida, dentro justamente de una comunidad como tal, porque solamente importamos nosotros y nada más. Pero no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que nuestros actos impactan a otras personas. ¿Qué tiene que pasar por mi mente para darme cuenta de ello? Pues es el sentido común de mi identidad y de dónde vivo y que pertenezco a una comunidad. Así que mientras el sentido común de San Juana o el mío de Rubén puede ser un sentido común seguramente de San Juana mucho más refinado que el mío, yo más rupestre seguramente, pero entendería también cuáles son estas posturas. Y cuando San Juana y Rubén logran ponerse de acuerdo en esta sana convivencia, en este conjunto de mínimos básicos de respeto, entonces, para otras personas que recién salieron de la cueva, necesitan que les den las reglas para que entonces entiendan que deben de cumplir con esas reglas, porque es un principio mínimo, básico. Y probablemente ni para San Juan ni para Rubén sea necesaria la existencia de esas reglas, porque entendemos a esta sociedad y nos entendemos dentro de ella, ¿no? Como tal. Habrá otras cosas que no, y entonces estarán las reglas para San Juan y para Rubén. Esto es, el sentido común de las personas nos hace que logremos tener una sana convivencia. Y este sentido común refinado de las personas haría incluso innecesario tener reglas. ¿Por qué? Porque entendemos que debe haber respeto a ¿qué? A la democracia representativa, a las autoridades, a las instituciones, al principio de equidad en la contienda. Y entonces, ¿por qué pareciera que los candidatos y los partidos políticos recién salen, ¿no?, de la cueva? No quieren ni siquiera respetar reglas, solamente piensan en sí mismos. Bueno, ¿por qué? Porque es muy fácil entender que mientras más cercano al poder, más quieras mantenerlo, controlarlo. ¿Y esto qué implica? Que incluso la violación a esas reglas me permitirá tener la posibilidad
de ampliar mi base electoral, y ampliar la base electoral tal vez me dé el triunfo, y el triunfo me va a dar el poder, porque yo ya he visto, ya lo he acariciado, ya sé cómo es el poder, y el poder implica muchas cosas, no solamente el dinero, implica comprar voluntades, implica lastimar la dignidad de las personas e imponer mi punto de vista. Y además, si todo el sistema, todos los elementos de un sistema operan para que esa figura crezca en poder, veámoslo, por ejemplo, si me lo permiten, con un ejemplo muy sencillo, como una fiesta de 15 años. Creo que todos hemos asistido a una, ¿no? Bueno, en la fiesta de 15 años, todos los elementos de la misma están puestos para que brille la figura central, que es la quinceañera, ¿no? Los chambelanes bailan al son que la chica quiera. La música es de acuerdo a lo que la chica quiera, incluso la comida, y todos, ¿no? Todos los invitados, todos estamos atendiendo a lo que la quinceañera quiera. Así que si la quinceañera está aburrida, todos en las mesas se preguntarán, ¿qué le pasa a la nena? No sé. ¿Qué tiene la nena? No sé, ¿no? Todos estamos preocupados por favorecer a la quinceañera. Imagínate San Juana, una fiesta de 15 años que dure una semana completa. No puedes salir de la fiesta. Digo, hay fiestas que duran 3 días, pero imagínate una semana completa. Bueno, ¿qué digo una semana? Un mes completo de fiesta, donde todo siga funcionando para favorecer y embellecer la figura central de la fiesta. ¿Sabes en qué terminaría esa quinceañera? Pues no, pues muy agotada, yo creo que no aguantaría ni 3 días, pues no dormía, bueno, aparte cansada, odiaría las fiestas, pues yo creo que no, yo creo que renunciaría a la fiesta, a la semana, no menos de la semana. Oye, pero si todos estamos preocupados por la nena, y si la nena quiere dormir, la nena va a dormir, aunque tú no, y yo no durmamos, ¿no? Y si quiere pizza, pues le vamos a traer la pizza. Y si ya le cayó mal la música, va a querer otra música. Y si, ¿no? Es decir, si todo funciona para darle decisión y fuerza a esa figura central, pues yo pienso que va a ser como una autoritaria, una dictadora, ¿no? Porque todos estamos involucrados en esa misma escena, en representar esa obra de teatro. Entonces, en un mes, pues al rato va a decir que le corten la cabeza a alguien que no puso la música que ella quería o que la sopa está muy fría, ¿no? Ahora imaginemos que esa fiesta dura 6 años y que esos 6 años, toda la obra de teatro gira en torno a favorecer y a empoderar una figura central. Es decir, un sistema presidencial, el sistema de gobierno presidencial, todo opera, absolutamente todo opera para fortalecer una figura principal. Y esa figura principal no es un grupo, no es un programa, no es un plan, es una persona. ¿Se imaginan esa fiesta de 15 años que dure 6 años? Ahora imagínense cuando todo un país opera en función de decirle, qué guapo, señor presidente, qué inteligente, señor presidente, qué bárbaro, señor presidente, lo que el señor presidente diga, o la señora presidenta, ¿no? Se imaginan la fortaleza, ¿no? Que va a generarle a esa persona. No nada más hablo de una fiesta, hablo de todo un país, de todas las instituciones de un país, de todo el dinero y la fuerza del ejército de un país para fortalecer a una persona. Bueno, pues es evidente que el ejercicio del poder, quien está más o menos cercano, dice, wow, pues yo también quiero más de eso porque yo estoy muy cerca al poder. Y si el verdadero poder me dice, oye Rubén, aunque tú seas de oposición, pero necesito que te comportes a la altura y que me ayudes porque te voy a dar migajas del poder, pues tal vez sería yo capaz de traicionar a mi partido, a mis militantes, a mis principios, y quién más, a los ciudadanos, pues que además están re lejos, a mí les importa. Y soy capaz de vender mis propias candidaturas para que alguien más me las palomee, porque ya me ofreció embajadas, me ofreció dinero, me ofreció que yo voy a ser el próximo presidente de mi partido, me ofreció una senaduría.
Bueno, puede ofrecer muchas cosas porque eso va a hacer que yo sienta el ejercicio del poder. Y si en esa transformación de mis propios valores y de mis propios principios llego al punto de convertirme en una especie de monstruo, ¿no? ¿Por qué? Porque me transforma la posibilidad de ejercer ese poder. Ahora, pues imagínense ustedes si pasa el asesor del candidato, ¿no? Y le dice, mi candidato, ya casi usted es gobernador. Y le dice, oiga, ¿ya vio las encuestas de este día? No, a ver, dígame, licenciado, ¿cómo están las encuestas? Pues la candidata ya nos rebasó. Y de pronto se empieza a transformar porque ya estaba muy cercano a obtener ese poder. Ha violado la ley, ha tenido financiamiento paralelo, ha dicho lo que no debía decir, se ha utilizado los recursos públicos. Bueno, podría escucharse una voz que dijera, ¿qué, perdón? ¿Qué dijo, señor? Perdón, ¿escuché bien? Mátala, ¿cómo me gustaría que mataran a la candidata? Y resulta que en el año 2018 y 2021 se ha dado el mayor número de asesinatos de candidatas mujeres. ¿Y qué hemos obtenido de respuesta de las máximas autoridades de este país? Pues es que es la temporada, San Juana, pues es temporada electoral y pues hay temporada de caza de venado, de borregos y marrón y de mujeres candidatas. Pues, ¿a qué se meten si es la temporada? O sea, veamos los absurdos a los que hemos llegado por controlar el propio poder. Y prueba de ello fue el asesinato de un candidato a la presidencia de la República. ¿A qué niveles llega el ciudadano o el ser humano en abrazar, acariciar el poder? Uno de los elementos centrales de la democracia es justamente eso. Transferir el poder y darle más poder a otra persona. Cuando yo escojo a un candidato para ser diputado, les transfiero mi poder ciudadano para que él me represente y tome decisiones por mí y por mi comunidad. Y eso nos lo recuerda el artículo 23 de la Convención Americana, que nos describe cuáles son los elementos de la democracia. Es decir, lo que articulan esos elementos es la democracia representativa. Y uno de los elementos centrales es la renovación del poder público. Por lo tanto, renovar el poder público implica generar las posibilidades para que otros puedan ocupar ese poder público, es decir, puedan ser gobierno. Imaginemos a una agrupación o una organización de ciudadanos que no ha encontrado la representación que necesita, ¿no? La empatía que necesita con los partidos políticos. ¿Por qué? Pues a lo mejor vamos a pensar, un partido de mujeres, un partido de las personas de la tercera edad, de indígenas, de migrantes, de temas de género, que no encuentra representación en los partidos tradicionales, de ambientalistas, por ejemplo, y deciden organizarse, ¿no? A través de esta identidad de intereses y de aspectos que tienen en común. Entonces, logran obtener su registro como partido político. Bueno, pues después de varios años, logran ser una verdadera oposición y después de unas elecciones dentro de un proceso más o menos democrático, llegan a ser gobierno. Respetando ese artículo 23 de la Convención, el primer compromiso de la autoridad, es decir, ya son autoridad, este partido ya se convirtió en gobierno, su primer compromiso es respetar los cauces institucionales para que otros como él puedan llegar a ser gobierno. Ese es un principal compromiso que tiene el gobierno de México y que estos nuevos que llegan al poder tienen que respetar por ser un compromiso internacional, porque está en la Convención Americana y también es ley fundamental para los mexicanos. Ahora imaginemos que este nuevo partido en el gobierno empieza a elaborar reformas electorales que en lugar de mantener vigentes esos cauces de transición hacia el poder, los cierra.
empieza a cerrar puertas y ventanas y lo que empezamos a vislumbrar es que lo que está haciendo es abrazar al poder. Bueno, pues estamos viendo entonces que se está rompiendo uno de los compromisos centrales de la Convención Americana, que está ubicado como el eje central de la democracia representativa. ¿Esto qué significa? Significa que el análisis que debe de hacerse respecto de las conductas que no solamente afectan un proceso, sino que afectan esos elementos básicos de la democracia representativa, tiene que hacerse desde un análisis del contexto. Y desde ese contexto, ¿desde dónde empezaríamos, Carlos? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería ese contexto para analizar si estas, digamos, si se empieza a afectar la democracia o no? Bueno, pues, no, bueno, en este encuentro no sabría por dónde empezar, así como lo está proponiendo usted, o sea, es como lo mencionó, la verdad. No, estoy perdido en este tema, de momento. No te pierdas, mira, yo decía que si empieza a reformar la ley electoral, a iniciativas, y empezamos a ver que esas iniciativas, en lugar de dar más oportunidad para que otros grupos puedan transitar de la misma manera y llegar a ser gobierno, es decir, como que, a ver, si quieres ser partido político, te pongo más requisitos. Y no te doy permiso o no, la ley no te permite participar de una manera tan amplia. ¿Quieres ser candidato ciudadano? Pues no tienes dinero. ¿Quieres ser nuevo partido político? Pues te voy a bajar el financiamiento. Es decir, empiezas a ver temas que en realidad de que favorezcan, pues te limitan, ¿no? Para que solamente algunos sí puedan llegar. Y eso entonces, ¿qué significa? Que tu análisis del contexto, Carlos, tendrá que empezar por entender las leyes. Efectivamente, ¿no? Claro, estudiar la ley, ¿qué es lo que me conta? Se me está violando algún derecho político electoral, algún derecho humano, en este caso, mi derecho de participar para acceder a un puesto público, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, impugnar la ley o impugnar esa decisión. Imagínate, Carlos, que tú quieres ser candidato ciudadano, ¿ok? Y el INE te niega tu candidatura, quieres ser senador de la República, candidato ciudadano. Es decir, no postulado por ningún partido político, ¿de acuerdo? Y el INE te lo niega por la razón que tú quieras. Hay un medio de impugnación que está a tu alcance que se llama el juicio para la protección de los derechos político-electorales, ¿no? Del ciudadano. Y entonces tienes que acudir a ese medio de impugnación para lograr que se revoque o que se revierta la decisión del INE y te den la candidatura, ¿ok? Bueno, ahora imagínate que la ley que regula ese medio de impugnación te dice que si quieres utilizarlo, no puedes tener abogados que te representen. Tienes que ser tú y solamente tú el que llegues al tribunal. ¿Qué dirías al respecto? Pues ni modo, pues. A ver, pues, yo solito, pues a ver cómo le tomo mis cursos pues, de la por mi propio derecho, pues puedo ejercer, ¿no? Pero también acudir cuando acudo a la instancia, en este caso al Tribunal Electoral, pues decir, ¿saben? Como ciudadano solicito, pues se me supla la suplencia de la queja en caso de que yo tenga algún detalle que no supe cómo exponer Claro. O bueno, necesito ayuda, Defensoría Pública Electoral también. Por ejemplo, ¿y de dónde obtenemos estos elementos para saber si lo que te están ofreciendo aquí en México es adecuado? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es comparar lo que está en nuestra Constitución y en las leyes con la Convención Americana. Entonces, cuando lees el artículo 8 de la Convención, dice, estas son las garantías mínimas, o sea, lo más básico. Imagínate, Carlos, que México se pusiera de acuerdo con otros países y decir, todos tienen derecho a comprar un carro, ¿cómo se les dice? Austero, ¿no? Un vehículo austero. Todos deben de tener el crédito, o sea, todos los estados nos comprometemos a darle crédito al que quiera tener
un carro austero, pero que sea eléctrico, no de gasolina, porque ya la contaminación y tal, ¿no? El calentamiento global y todo esto tenemos que hacerle frente y ya no necesitamos, ya no queremos carros con gasolina. Así que abrimos un derecho de transporte para el ciudadano con un crédito para que pueda comprar este vehículo austero. Y entonces se ponen de acuerdo qué es lo austero. Entonces, tú y yo, así brevemente, ¿qué dirías que es lo austero? Cuando dices, voy a comprar el carro más austero que hay. Pues, o sea, es como usted me dice, es la garantía mínima, ¿no? O sea, Pero, ¿qué características debe tener ese carro austero? que sea pues, ecológico, ahorrador, que ahorre gasolina, que sea la mejor opción para ti, que cumpla su función. Más que Bueno, nada. pues vamos a poner que tenga llantas, volante, que tenga clima, ¿no? O sea, o que no tenga, o sea, que tenga los asientos de tela, es lo más austero. ¿Estás de acuerdo, no? Así como lo más básico, que no tenga radio ni nada. Básico. Eso es lo austero. Está bueno, ¿no? Eso se puso México de acuerdo con otros países y firmaron un tratado. O está establecido, vamos a ponerlo en la Convención Americana. Eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que le puedes ofrecer a tus mexicanos, ¿no? Y resulta que llegas a México y dices, voy a comprarme un vehículo, voy a utilizar este crédito. El profe Rubén me dijo que podría aplicarlo. Entonces llegas con el Estado y le dices, oye, fíjate que voy a comprar este vehículo austero. Y resulta que los vehículos austeros en México ni siquiera tienen llantas, no tienen cinturón de seguridad, no tienen bolsas de aire. Y si quieres con eso, pues tienes que pagar extra. Oye, y resulta que estoy en una ciudad donde estamos a 45 grados. O sea, a fuerza necesito clima. O sea, a lo mejor en Ciudad de México eso no importa. Digo, sí importa ya, pero no, pero a 45 grados necesitas a fuerza el clima. Eso tiene que ser algo básico por las condiciones en las que estás. Bueno, a lo que quiero llevarles con este ejemplo es que se supondría que en México deberíamos mínimo garantizar lo que está en la convención o en esos tratados internacionales, no darle de menos a los mexicanos, ¿no? Bueno, pues resulta que, Carlos, digamos, en lo que se llama el debido proceso legal y el derecho a la defensa, lo más austero que México se comprometió a respetar, que está en el artículo 8 de la Convención, son 3 tipos de defensa legal. La defensa personal, es decir, que nosotros personalmente podemos acudir, la contratación de un abogado, y si no tienes los recursos, te dará el Estado un defensor de oficio. Y en términos del artículo 17 constitucional, esa defensoría de oficio debe de darte una adecuada defensa de calidad y además los servidores públicos que son defensores de oficio deben de tener un procedimiento de selección, de capacitación para ofrecer un servicio profesional. Es decir, defensa adecuada, defensa de calidad, defensa gratuita y defensa profesional. Eso es lo mínimo que México te da. Y resulta que una ley en México te dice, no puedes tener abogados, no puedes tener defensoría de oficio porque no existe. ¿Es o no algo menor que lo que te ofrecen a nivel internacional? ¿Es o no algo menor que lo que México suscribió en un tratado internacional? Entonces, cuando haces tú ese análisis del contexto que decíamos, Carlos, tenemos que ver qué ha pasado, no solamente con las nuevas reformas electorales, sino cómo está construido el sistema de reglas electorales para saber si esas reglas realmente favorecen la democracia representativa. No solamente cuáles son las reglas del juego, sino que si esas reglas tienden a fortalecer la democracia. Si tú y yo tuviéramos un amigo en común que sufrió un accidente, por ejemplo, nos gustaría que ese amigo, pues no lo viéramos con bastón, muletas, en silla de ruedas, con un tanque de oxígeno o con un respirador artificial. Nos gustaría verlo fuerte, ¿no? Sólido, ¿no? Corriendo como siempre, haciendo travesuras, ¿no? El típico amigo, así que, ¿qué queremos ver? Pues lo mismo, si ese amigo se llamara democracia representativa, lo queremos ver fuerte, sólida.
No queremos que tuviera, pues, ¿cómo se llama? Un aparato para el corazón, ni un respirador artificial, ni un tanque de oxígeno y que apenas se esté moviendo, porque cualquier cosa que llegara a pasar podría justamente lastimar de una manera muy importante la democracia. Y si las normas electorales, las reglas electorales que nos hemos venido dando a través de los años, no tienden realmente a fortalecer la democracia, significa que la han ido debilitando. ¿Por qué? Porque nadie se ha puesto a pensar en ello. Como decía San Juana, solamente nos importamos nosotros que somos partidos, que somos candidatos, y no nos importa la sociedad, no nos importa qué tanto estamos perjudicando al país, sino solamente queremos estar en el poder porque nos concentramos nosotros en este lugar que es una estacionada en doble fila y no me importa el resto de lo que llegue a suceder. ¿Quiénes son los que nos han dado esas reglas electorales? Estos actores políticos. Así que ya de entrada habría que sospechar, ¿no? Por ejemplo, una de las recientes reformas legales que tuvimos fue dada por los partidos políticos a quienes nosotros les entregamos esta parte de soberanía interna para que tomen buenas decisiones por nosotros. Y resulta que pues, se pusieron de acuerdo para que el monto máximo de las multas que se les puede imponer a los partidos, que se les puede ir descontando mensualmente, digamos, en lugar de ser el 50% de la lana mensual que les tocaba, sea el 25%. Y había el rumor que querían crear una ley, una reforma donde dijera, ya borrón y cuenta nueva, no debemos nada. La pregunta que podríamos hacernos es, por ejemplo, con nuestros chavos, con nuestros hijos. Yo sería un padre adecuado, maduro, que piense en su crecimiento de ese chavo si le doy todo el dinero que él quiera. Le doy carro, lana. Pues pareciera que no, ¿verdad? No voy a fortalecer su carácter, ni mucho menos. No lo voy a hacer una persona responsable. Es decir, estoy pensando en una finalidad mayor. Y cuando yo le doy más dinero a los partidos políticos, cuando no les pongo sanciones, cuando les permito que violen la ley, bueno, un par de multitas, ¿realmente estoy fortaleciendo mi sistema de partidos políticos? ¿Realmente estoy fortaleciendo la democracia? El que solamente tenga posibilidad de registrar partidos nuevos cada 6 años, abrirles la ventana solo cada 6 años, ¿eso me permite fortalecer la democracia? Pensar o recordar que en enero de 2019, Carlos, hubo más de 100 organizaciones que presentaron su intención de constituirse como partido político. ¿Crees que realmente tenían, en la percepción ciudadana, intención de representar intereses que no han encontrado cabida en los partidos clásicos? ¿O buscaban business, negocio? Pues parece que esa es la percepción. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que debo empezar a ver un fenómeno mucho más amplio. No sé si, Armando, por ejemplo, tú has visto unos espectaculares que es como un gran collage, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, la imagen de no sé, de Einstein, no sé, un libro, lo que sea. Pero cuando te acercas, esa imagen está compuesta por miles de fotografías pequeñitas, ¿no? Bueno, pues así tenemos que ver la democracia representativa como una gran imagen que está compuesta de miles de fotografías. Una de ellas es el proceso electoral. Otra de ellas es la libertad de expresión o comunicación política. Otra de ellas es la justicia electoral. Otra de ellas son las reglas electorales. Otra de ellas es el modelo de financiamiento político. Otra de ellas es el procedimiento especial sancionador. Y así, entonces ya vamos viendo, digamos, que el conjunto de estas piezas me va a representar una gran imagen. Por lo tanto, el proceso electoral solamente es una pequeña partecita de algo mucho más grande que es la democracia representativa. ¿Qué es la democracia? Decíamos, pues es el conjunto de libertades en las cuales nosotros podemos cifrar nuestra vida, la de nuestros hijos y nuestra comunidad. ¿Y cuáles serían esas cosas que nos podrían beneficiar?
Bueno, pues un sistema electoral de reglas adecuadas que tienda a fortalecer la democracia. 1. 2. Autoridades competentes, profesionales, independientes. 3. Que realmente yo tenga acceso a la justicia, no solamente por la garantía esta que decía Carlos, de la suplencia en la expresión deficiente del agravio. Bueno, oye, a ver, pues es que es lo mínimo. O sea, te están violando tus derechos de debido proceso legal, Carlos, ¿no? O sea, es lo más basiquito que te pueden dar si ya que te lo están violando, pues como un vaso de agua siquiera, ¿no? ¿Qué más elementos debemos de considerar? Que haya libertad de expresión de los periodistas y que se permita la crítica. Y entonces, Juan Carlos, tú podrías empezar a valorar, decir, bueno, a ver, en este tema, profe, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo crees que esté, Juan Carlos, la libertad de expresión del periodismo en México? Pues en apariencia, digo, bueno, más que en apariencia. Casi no te escucho, discúlpame. Déjame, cambio de dispositivo. ¿Ya me escucha? Ay, perfecto, gracias. Sí. Como tal, pues la libertad de expresión en nuestro país ha tenido muchos avances. Ahorita nosotros tenemos, no solamente en cuanto a la libertad en sí misma, sino más medios que pueden informar, ¿no? No solamente como antes teníamos pocos medios, la televisión, la radio, y hoy existen, pues aparte de la prensa, pues los medios de comunicación en redes sociales. Sin embargo, también es una realidad que es una actividad de mucho riesgo en nuestro país. Está documentado de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y esto, pues, en este contexto, pues veríamos, de acuerdo a lo que está platicando, pues, que no es favorecedor para tener un clima democrático, porque obviamente quienes ejercen el periodismo tendrían como muchas reservas para la libertad que puedan ejercer o que pueden publicar y que no, de acuerdo a las consecuencias y del contexto que vivan y las posibles represalias que pudieran tener, de acuerdo a la información. Excelente. Tú mismo, fíjate que otro de los elementos que forman la democracia es la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. ¿Cómo estamos en ese rubro? Muy mal, pues apenas no se puede integrar el órgano garante a nivel nacional para poder sacar los asuntos que tiene, ¿no? En pleno, y ahorita vemos que las determinaciones del Poder Judicial no se están acatando como tal los efectos. O sea, si bien se ha puesto sobre la mesa de la comisión permanente, no hay una voluntad política para sacar adelante, para cumplir el mandato judicial y que se pueda tener, pues como en algún momento se tenía integrado el INAI, y que pues así los órganos garantes también de las entidades federativas, creo que es uno, precisamente como su nombre lo indica o como ellos se autodenominan, ¿no? Son los garantes de tener este acceso a la información, y si desde allí hay estas trabas, pues como ciudadanía estamos sumamente limitados para tener este acceso a la que tenemos derecho. Claro, por ejemplo, ahora tú dime, ¿cómo estamos en defensores de derechos humanos? Pues igual muy mal, doctor, porque teníamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que había funcionado hasta lo que se le permitía, porque pues nunca ha tenido como dientes para que sus recomendaciones sean vinculantes. Digo, hasta hace poco se hicieron reformas también a la comisión y el carácter de sus determinaciones, pero pues siguen sin tener estos efectos vinculantes. Y ahora, así como está conformada, digo, desafortunadamente sin politizar el tema, pues es un ente que parece no estar presente, ¿no? en nuestra realidad. Y vemos también, digo, tan solo otra noticia que apareció de lo que pasó en La Ruana, en Michoacán, el asesinato ahí de Hipólito Mora, y pues y en otras partes que vemos que constantemente las personas que defienden derechos humanos en muchas ocasiones pues sufren atentados, no está garantizada su seguridad, entonces también es una actividad de alto riesgo. Atentados, homicidios y desaparición forzada.
Y si a esto digo, ya no te voy a preguntar, pero ya con eso ya nos das una muestra, como un botón de muestra de cómo está sostenido esta gran imagen de la democracia representativa. Si le agregamos el sistema anticorrupción, si le agregamos cómo funcionan las fiscalías, cómo funciona el sistema de justicia en realidad, ¿no? No tienes que pasarte 17 años en prisión preventiva oficiosa con la interposición de casi 100 recursos judiciales, locales y federales. O sea, ¿qué tendrías que irte a la Corte Interamericana si aquí estamos de lujo, ¿no? Que hasta diciembre del año pasado la Corte tuvo que resolver temas que están relacionados con la visión hacia los derechos humanos, que jueces de distrito y colegiados no querían voltear a ver, que todavía no quieren cambiar de paradigma de cómo se deben de resolver y argumentar los casos en función de lo que desde el 2011, es decir, desde hace 12 años, ¿no? Nos obligó, o sea, es que es por algo, ¿no? O sea, por algo se reformó la Constitución, fue un parteaguas, es decir, a ver, lo de que veníamos haciendo hacia atrás ya no está jalando y hay que cambiarlo, hay que cambiar la óptica, y la óptica por esos compromisos internacionales tiene que funcionar de otra manera, y hay muchos que todavía no quieren hacerlo, ministerios públicos, fiscales, jueces de control, jueces de distrito, ¿no? ¿Qué decir de los tribunales locales? Y si a esto, por ejemplo, le agregamos otro conjunto de elementos, no solamente la percepción de cómo está la justicia, cómo realmente accedes a la justicia, sino también, por ejemplo, le agregáramos los temas de corrupción, la percepción de corrupción en México. De 80 países, México ocupa el lugar 74 el nivel de percepción de corrupción, ¿no? Por ejemplo, y esto pues está muy acompañado, para ser corrupto es porque va acompañado de su primo hermano, que es la impunidad, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo estos elementos son los que de alguna manera mal sostienen la democracia. Por eso es que cuando nos dicen, es que la diferencia, en una verdadera democracia, la diferencia de un voto sería suficiente para determinar quién gana y quién pierde, ¿no? Y tendrías que estar tranquilo. Claro, pero resulta que las precondiciones para llegar a esas, todas están mal, ¿no? Hay inequidad, hay violación a la ley, hay interés de violar la ley para tratar de sumarte. ¿Por qué? Porque lo que interesa es el poder, ¿no? Y quieres comprar el voto ciudadano y lo pagas y lo amenazas y los programas sociales. Entonces, la diferencia de un voto, pues claro que no queda nada claro. Y tan es así que la propia ley determina que menos de 1% de la votación de diferencia te lleva a un recuento total de votos. Es un contrasentido con tu democracia. Si un voto hace la diferencia, ¿por qué ordenarías un recuento total de votos? Porque entonces un voto no va a hacer la diferencia, porque no establecemos que un 5% de diferencia o un 7% de diferencia ya es claro, ¿no? Ya no va a haber dudas, y las partes, los operadores políticos, los actores políticos van a aceptar sus resultados. Entonces, no es un voto. Fíjate cómo hemos ido ampliando, cómo hemos tenido que transformar desde la retórica que nos vendió el IFE y el INE, ¿no? De lo que debe ser la democracia. Hoy eso no es, sino ahora la diferencia tiene que ser de un 5% o más de un 5% para que haya tranquilidad en los operadores políticos y haya confianza en los resultados. Y luego decir es que el proceso electoral en el INE pues está encargado de organizar el proceso, de las casillas y de que llegues y votes. Ajá, perdón, eso no es la democracia. ¿Por qué? Pues porque de nada me sirve que tengas todo eso si tengo el crimen organizado tras de mí, ¿no? Influyendo en las decisiones, si saco al ejército, si no tengo transparencia, si no tengo periodistas que opinen o que formen opinión crítica en contra de las autoridades, si las fiscalías electorales no consignan ninguna carpeta ante el juez de control, ¿no? O sea, ¿de qué sirve todo esto? Bueno, pues, evidentemente, yo lo que quiero decir es que no todo está mal, pero lo cierto es que tenemos que tener un análisis mucho más complejo, más amplio, de cómo operan todas las piezas para poder saber qué es lo que sí necesitamos hacer.
Y en buena medida, entonces, tenemos, decíamos, dos mecanismos: el de la autotutela, en el que la propia autoridad puede corregir las cosas que ve mal, y otro, por ejemplo, es a través de las denuncias, a través de un procedimiento. Entonces puede ser que la autoridad todos los días ve que hay un espectacular enfrente de su oficina que es ilegal y tendría que ejercer de oficio sus atribuciones de autotutela para corregir y enmendar, pero no lo hace. ¿Cuántas veces de oficio actúan los institutos electorales para corregir las cosas? Pues prácticamente nunca. Siempre esperan a que venga la denuncia, porque si no viene la denuncia de otro partido, ¿para qué te metes en problemas? ¿No? O sea, van a creer que tú estás en contra de ese partido. Y perdón, eso no es una autoridad imparcial e independiente. Ahora, cuando alguien presenta una queja por una violación a los elementos que están en el 41 constitucional, la utilización de recursos públicos, la promoción de la imagen personalizada, los temas de publicidad de las autoridades, el rebase a los topes de gastos de campaña, por ejemplo, o estos contenidos en el tema de libertad de expresión, bueno, pues existen dos principios que es, ya digamos, vamos aterrizándolo a nuestra charla. Existen dos principios centrales: el principio dispositivo y el inquisitivo. El dispositivo, ¿qué implica? Pues como en materia civil, ¿no? Que las partes son las dueñas del proceso y el juez solamente como el referee en el box, ¿no? Pues nada más ve cómo son sus catorrazos, pero no interviene más allá de que cumplan con las reglas. Es decir, que cuando se presenta la queja, se tiene que presentar, digamos, tiene que alguien que impulsarla, porque la autoridad, ya vimos, no va a jalar. Entonces, tiene que impulsar a alguien la queja y tiene que presentar las pruebas que mínimamente sostengan como viable, como probablemente viable, las conductas que estás cuestionando. Es decir, si solamente presentas argumentos sin pruebas, pues lo más seguro es que te van a desechar esta queja, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, pues es acreditar, no en el fondo, pero por lo menos que hay ciertos indicios que lo que estás diciendo tiene sentido. Y por otra parte también tiene lógica, porque no podemos presentar quejas superfluas, ¿no? Superficiales, nada más para llenar de trabajo a la autoridad. Debe que tener un principio necesario de prueba. ¿Cuáles son entonces estas pruebas que deberíamos de presentar? Bueno, pueden ser documentales, pueden ser confesionales a través de cuando se rinde este testimonio o esta confesión ante un notario público, por ejemplo, a un fedatario, pues se acompañan estos documentos, o periciales, por ejemplo, pueden ser. Es decir, la propia ley establece un conjunto de elementos probatorios necesarios para poder acreditar las evidencias, por lo menos de manera indiciaria. Y por otro lado, una vez que la autoridad electoral considera que hay elementos suficientes solo para abrir la carpeta, solo para iniciar su investigación, solo para echar a andar hasta el presupuesto, porque si es necesario mandar a operadores ahí del instituto que vayan a sacar fotografías, a que pregunten, simplemente a mandar correos, o bajar información de Facebook, por ejemplo, o pedir alguna información a alguna autoridad, bueno, pues ya es echar a andar toda la maquinaria de la institución. Y entonces, ahora sí, al INE le corresponde, bajo el principio inquisitivo, trabajar, investigar y recuperar toda la información. Ahora, podemos imaginarnos, voy a dejar sentado otra vez estos dos principios porque les voy a hacer una pregunta. Tengo el principio dispositivo para el arranque de la investigación. Suponiendo que ya cumplo esa parte de presentar elementos básicos, mínimos, indiciarios, que lo que digo tiene cierto sentido, bueno, pues entonces ahora le toca al INE o a sus autoridades, a la autoridad del INE, llevar a cabo el proceso de investigación. Y una vez que concluye con esta investigación, pues entonces llegará el punto para que la sala regional especializada resuelva el caso. Si encontramos una resolución, y a ver, lo abro para quien quiera participar, encontramos una resolución que nos dice
que que no le asiste la razón al quejoso porque no presentó las pruebas suficientes, ¿qué podríamos pensar al respecto? David, Armando, Bulmaro, ¿qué opinan? Carlos, a ver, venga. Pues que es frívola, bueno, hay que estudiar los argumentos, ¿no? Que fue una denuncia o una acción hecha nada más así, inventada, o que no tiene los elementos suficientes para acreditar esa conducta nociva o esa conducta ilícita. La seguridad. A ver, bueno, esa es tu opinión. Vamos a ver qué opina San Juan ahí. Pudiera ser también que no se realizó la infracción como tal, o sí está la infracción y solo le faltaron las pruebas, porque aquí cuando si es denuncia, pues la autoridad debe investigar, debe allegarse de pruebas, o sea, el que presenta la denuncia no está obligado, bueno, a presentar todas las pruebas, sino que la autoridad, en este caso, pues es el INE, o en local, que es el Instituto Electoral Local, debe investigar, allegarse de todas las pruebas para que el Tribunal Electoral pueda resolver. O sea, no aplicaría que las pruebas no acreditaran la infracción. Es correcto, San Juana. Es decir, mira, Carlos, hay una incongruencia en la sentencia. ¿Por qué? Porque las pruebas ya no tiene que ofrecerlas el quejoso. El quejoso solamente cumplió con acompañar algunos elementos básicos para que se abriera la investigación. Y como bien nos relata San Juana, ahora quien tiene la chamba de probar todo esto, de juntar todos los elementos, es la autoridad. Una cosa diferente es que diga, después de recuperar toda la información, no encuentro violación, ese es otro tema. Pero si la resolución dice que se debe desechar o que es improcedente la queja, porque en el fondo el quejoso no presentó todas las pruebas suficientes, pues es contradictorio con el principio inquisitivo. Y es porque la autoridad tuvo que haber recuperado todas las pruebas. Si no lo hizo ella, entonces es una violación al debido proceso legal, es una violación al acceso a la justicia y por supuesto que es una falta que debe de sancionarse de la autoridad a la autoridad por no cumplir con su trabajo. Entonces, si encontramos una resolución en un proceso inquisitivo donde diga que el culpable de todo es el quejoso porque no acompañó todos los elementos de prueba suficientes, pues es una sentencia que viola justamente las partes más esenciales de estos principios. Por lo tanto, lo que sí pudiera haber pasado, Carlos, es que dijera en el análisis la sala regional, dijera, bueno, ya me di cuenta que la autoridad recopiló todas las pruebas posibles, pero de esas no se desprende que se haya cometido la conducta. Por ejemplo, imaginemos que una de las conductas de las cuales se están quejando es la pinta de bardas, ¿no? Y entonces presenta un par de fotografías y les dice, mira, en todos estos lugares hay bardas pintadas fuera de tiempo, que están favoreciendo un candidato determinado. Entonces ya le presentan un par de bardas, le presentan 3, 4 bardas, pero le dan muchos otros lugares donde. Le dice, basta con que hagas un recorrido por las principales calles o la autopista tal para darte cuenta de todo lo que te digo. Entonces la autoridad que recibe esa queja o esa denuncia, bueno, dice, pues, hay elementos que hacen creíble que efectivamente así está pasando, ¿no? No es más que digas, y en todo el país, no nomás te la presento en estas carreteras, sino en todas las carreteras del país así está. Abre la investigación, le notifica o emplaza al sujeto que está o al partido que está siendo denunciado y el partido presenta algunas pruebas de descargo y la autoridad lleva a cabo su investigación. No hace el recorrido por todo el país, no pide la información y de las pruebas que se habían aportado de las 15 bardas o 10 bardas ya están blanqueadas.
Pero además, las fotografías que tomaron los oficiales electorales, es decir, el personal de la autoridad electoral, lo tomaron las fotos como a 300 metros de distancia. ¿No? Ah, ahí está la barda, desde aquí tómale la foto. Pero si te hubieras acercado un poquito más, te hubieras dado cuenta que todavía estaba, ¿no?, fresca la pintura, o que nada más le pasaron así rápido, pero todavía se aprecia que lo que hicieron fue recientemente pintarlas porque alguien les dio un pitazo, ¿no? Y rápidamente fueron a blanquear las bardas. Si se hubiera acercado a 20 metros, se hubiera dado cuenta que todavía se apreciaba el nombre, los logos, los colores y tal cosa. Bueno, pues entonces la autoridad ya dice, yo ya terminé mi investigación y ahí le va a la autoridad para que resuelva. Y la autoridad dice, no, pues es que mira, 1, no hay pruebas suficientes. 2, pues este cuate se deslindó y dijo que él no había pintado nada. Y 3, y las pruebas que me presentas, pues se ven bardas blancas, ¿no? Hacia lo lejos. Y con eso terminó el asunto. Evidentemente es una resolución ilegal. ¿Por qué? Pues primero que nada porque debería de haberle ordenado a la propia autoridad investigadora que esas fotografías no acreditan o no tienen los elementos suficientes para decir que sí o decir que no. Que una fotografía a 300 metros de distancia, pues no hace prueba ni para uno ni para otro lado, sino que tuvo que tuvo que comparecido en el lugar de los hechos, no desde la carretera, desde la lejanía, las fotografías. Entonces vemos que ya la investigación va mal. La pregunta es si los tribunales tienen esta atribución para reordenar que las cosas se hagan como deben de hacerse. La respuesta es sí. ¿Y dónde está establecido ello? En el artículo 1 constitucional, porque se trata de un derecho humano de acceso a la justicia. Y además, en este tipo de procedimientos, forzosamente tiene que respetarse el debido proceso legal. Y si en el debido proceso legal viene una investigación de la autoridad porque influye el principio inquisitivo, esta investigación tiene que ser seria y tiene que ser profesional. No simplemente decir, es que, fíjate que, como escuché una vez, que de verdad estaba de risa, un procurador en el estado de Morelos hace muchos años, le preguntaron si ya habían buscado a una persona que supuestamente la habían denunciado porque había matado a su marido y que estaba muy relacionado con esta organización de Cinépolis, ¿no? Y entonces el fiscal dijo, no, sí, ya fuimos a tocar a su casa y nadie nos abrió. Entonces, pues yo creo que ya vamos a cerrar el caso. Tocaron el timbre. Oiga, ¿verdad que aquí no está viviendo esa persona? No está viviendo acá. Gracias. No, esa fue su gran investigación. Ni es una investigación sólida, profesional, y la propia Convención Americana y los tratados internacionales te dicen cuáles son los requisitos que debe tener una investigación de esa naturaleza. Con lo cual, es evidente que bajo el caso que les estoy platicando, la investigación realizada por la autoridad electoral a todas luces es ilegal. Pues de esta manera podemos más o menos ir entendiendo cuáles son el material probatorio que hay que presentar, ¿no? Sobre todo en este tipo de casos, material que tienen que tener una fuente legal, no puede ser una fuente ilegal como sacarle la fotografía a un chat de 2 personas que nada tienen que ver con con la relación con quien impugna, por ejemplo, quien presenta. Pero si me dirigieron ese WhatsApp a mí, pues sí lo puedo presentar, evidentemente, porque soy parte de la relación. Entonces hay un conjunto de pruebas que son legales, que tienen una fuente legal, y otros que son ilegales. Evidentemente, las que rompen estos principios de cómo se obtienen las pruebas, pues la autoridad tiene que desecharlas, ni siquiera las toma en cuenta. Pero las pruebas que son documentales públicas, privadas, pruebas técnicas como fotografías, videos, pues todas ellas las tendrían que admitir. ¿Qué otras pruebas puede aceptar la autoridad? Pues todas las que en el ejercicio de su investigación considere que son las idóneas. Testimoniales, confesionales, ¿no? Requerimientos específicos a otras autoridades. Y ahora, nosotros como quejosos tendríamos que decirle y orientar a la autoridad, pues en términos generales no.
Sin embargo, cuando queremos que cumplan con sus labores de manera profesional en su investigación, pues ni modo, tendríamos que decirle, mira, y si buscas este link, y si abres el Google Map, te darás cuenta de esto. Entonces, prácticamente le allanas todo el camino a la autoridad y no le quedará de otra más que ir llevando la investigación más o menos bajo esta visión del propio quejoso. O bien que determine que, por ejemplo, si quieres saber, por ejemplo, una estación de radio de estas que no tienen registro, pero que en algunas comunidades funcionan sin ningún registro y que son realmente escuchadas por comunidades indígenas, por algunas poblaciones alejadas del centro de la comunidad, pero que son tan fuertes como para cambiar el sentido del resultado de una elección, bueno, pues podrías denunciarla, ¿no? Y si la autoridad dice, es que ya busqué en el internet o le pregunté a tal dependencia y me dijeron que esa no existe, esa no es una investigación, ¿no? Una investigación es que por lo menos prendas el radio, que le hables a tu vocal ejecutivo, ¿no? De aquellos lugares más cercanos, de la vocalía distrital o del OPLE cuando se instale el Consejo Municipal, dile, oye, ¿funciona esta estación de radio por internet? Y te dicen sí o no y ya. Bueno, pues a mí me ha tocado ver casos donde el INE dice, no, pues ya pregunté y me dijeron que esa no existe. Pues es que de eso se trata, que investigues que sí existe, ¿no? Que no está registrada y que está funcionando al amparo de la ilegalidad y que está promoviendo candidatos o partidos políticos fuera de los plazos y que están haciendo además llamados expresos al voto. Bueno, pues así es. He visto casos donde el INE dijo, no, pues yo ya investigué, pues evidentemente que hay una violación a estos requerimientos básicos mínimos de respetar el principio de inquisición, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sistema probatorio que utilizan? Evidentemente el INE no evalúa las pruebas, sino que las va a evaluar es quien resuelve, que es la sala regional especializada. Pues utiliza un sistema mixto de valoración probatoria, y eso que indica, pues, que hay una base regulada de cuál es el valor que se le deben de conceder a las pruebas, que es un sistema tasado. Ya el propio legislador nos dijo que las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, que las pruebas técnicas como fotos y videos por sí mismas no alcanzan ese valor como las documentales públicas, pero que sí tienen un valor de indicio y que para que esos indicios tengan ese gran valor que quisiéramos darle, tendríamos que sumarle con otro conjunto de indicios que no solamente por su número, sino por la variedad en su naturaleza puedan acreditar esos hechos que estamos buscando. ¿Y esto qué implica? Pues que no solamente sea un periódico, sino a lo mejor una entrevista, que además haya salido publicado en las redes sociales. Entonces ahí tenemos variedad de naturaleza, y por el número significa que no solamente uno, sino varios periódicos, varios periodistas reportaron. Entonces ya tenemos, digamos, como muchos indicios que todos se perfilan justamente a acreditar ese tipo de conductas. De esta manera, entonces, tenemos básicamente que las pruebas que se plantean aquí son documentales públicas, privadas y las pruebas técnicas y alguna que otra pericial. Y el sistema que tenemos es un sistema mixto, insisto, basado en que tenemos unos datos duros que nos da el legislador y nos dice cuál es el valor que tiene cada prueba, pero la sana crítica, que es, digamos, por eso es un sistema mixto, la sana crítica le da la posibilidad al juez de subir o bajar el nivel de las pruebas, de lo que acredita esas pruebas, siempre y cuando razone y justifique por qué una fotocopia o por qué un video o una fotografía sí hacen prueba plena para acreditar lo que se está buscando. O bien, porque una documental pública que tendría valor probatorio pleno para el caso concreto disminuye su valor. Bueno, pues eso es la posibilidad que le da la razonabilidad, ¿no? El juicio de razón para los jueces y poder determinar los valores que tiene cada prueba dependiendo de cada caso. Y por último, veríamos lo que consiste la carga dinámica de la prueba, que se utiliza mucho en violencia política por razón de género, que es otro de los mecanismos que se conocen por la sala regional especializada. Y esta implica, pues, poner en el centro del debate un derecho humano y no a una persona.
¿Y ese derecho humano cuál es? El que todas las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, más allá de las personas que acudan a defender sus propios derechos. Es decir, con lo que me quiero referir es que cuando miramos hacia otro destino, hacia los derechos humanos, lo que tenemos que evaluar, por ejemplo, es cuál es el daño que se ha provocado en nuestra sociedad a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y a partir de ahí considerar cuáles son las reglas mediante las cuales el Estado debe de juzgar esos casos, es decir, protocolos, por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género o para saber si hay si hay otras categorías que pueden afectar no solamente al hecho de ser mujer, sino puede ser mujer candidata indígena, mujer candidata indígena migrante además desplazada y que no hablas español. Entonces, bueno, viene una serie de elementos que el Estado debe tomar en consideración para tratar de nivelar la balanza en cuanto al simple ejercicio de poder acceder a un tribunal, de poder acceder a la justicia. Y este tipo de protocolos, pues, evidentemente, se ponen en marcha para favorecer esas condiciones donde hay una situación completamente de desigualdad. Pero ¿esto qué implicaría? Que puede ser que el plazo para presentar una queja, una demanda, no le aplique ¿a quién? Pues a esos grupos. O que la manera de escribir, de narrar, pues tampoco le aplique a esos grupos. O que la manera de cómo presentamos las pruebas tampoco le aplique a esos grupos. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que una mujer se ponga frente a un tribunal y denuncie que fue violentada, pues en la consideración, digamos, de los tratados internacionales y de la lógica es que no cualquier persona acepta eso simplemente por hacer show, ¿no? Y que es muy complicado para muchas personas que prefieren guardar silencio antes que decir que fueron violentadas. Entonces, eso ya coloca su declaración en una situación que le da un valor probatorio muy alto. Las declaraciones, de acuerdo a la prueba tasada, ¿no?, a ese sistema, pues solamente son indicios, o sea, tienen valor mínimo, pero con la sana crítica, en este caso, tomando en consideración los límites que tiene que rebasar, ¿no?, los obstáculos que tiene que rebasar una mujer, desde los obstáculos internos, reconocer que fue violentada por alguien que fue de su confianza, que fue traicionada, ¿no? Eso, y que tiene que llegar al punto público para denunciar la situación, eso para los jueces le da un gran valor a su declaración y la sube de nivel de ser indicio a ser prácticamente tener valor probatorio pleno, casi. Y evidentemente durante todos los hechos que se pretenden acreditar, pues no las autoridades y quien violenta evidentemente lo hace tratando de ocultarlo todo, ¿no? Y en ese ocultamiento, pues seguramente también va a haber una actitud en la que no quieres ofrecer pruebas que te vayan a poner en una situación de riesgo y que te castiguen, ¿no? Bueno, pues lo que el tribunal ha determinado es que en esos casos debe de considerarse otro principio práctico de las pruebas que se llama la carga dinámica de la prueba. ¿Y esto qué significa? Significa que el enunciado que tiene la ley procesal que dice el que afirma está obligado a probar. Bueno, pues en el caso de que yo no tengo pruebas, porque el Estado no me las quiere dar, porque los hechos se cometieron en medio de las sombras, porque el violentador pues no deja rastro de ello, o simplemente porque el sistema de medios de impugnación no me da acceso en tiempo y espacio para poder presentar todos los elementos que yo quisiera, o porque la autoridad no hizo la investigación como debió haber sido. Entonces el tribunal completa esta frase diciendo, el que afirma está obligado a probar, sí y solo sí tiene fácil acceso a la prueba. Y esto entonces ya cobra sentido. Si yo tengo la copia del WhatsApp porque yo fui parte de la conversación donde me insultaron y donde me dijeron y tal cosa, y yo no lo presento, bueno, pues entonces sí va en mi contra, sí opera en mi contra. Pero, por ejemplo, si yo no puedo tener a esa información porque se trata de dos personas, el presidente del OPLE y el secretario del OPLE,
Pues ¿yo cómo voy a tener acceso a eso? Bueno, pues la carga dinámica de la prueba indicaría que debió haber habido instrucciones del presidente del secretario para que operara de cierta manera. Por ejemplo, para que comprara o para que les otorgara los permisos, las economías, para que las personas fueran a una comisión de observadores electorales o que les diera acceso a los vehículos que tienen acceso a los consejeros, por ejemplo. Y entonces le dice, oye, fíjate que a mí me han violentado por ser mujer porque no me dan dinero para las comisiones, no me notifican los acuerdos, me disminuyeron el sueldo, soy la única que no tiene auto, y etcétera, etcétera, y todas las demás cosas. Y entonces, evidentemente, ¿cómo puede probar esa persona todo? Hay muchas cosas que son negativas. Así que la carga dinámica de la prueba implica un análisis pormenorizado de cada hecho y de cada evidencia para decirle, San Juana, no te preocupes. Se la voy a pedir al secretario ejecutivo del instituto que me dé los acuerdos, los oficios por los cuales, en tu caso y en el caso de los demás, no les otorgó dinero a los demás consejeros para el pago de sus comisiones. Entonces tendrá que venir un oficio donde diga, ninguno de los comisionados o los consejeros tiene derecho a que se les retribuyan los gastos. O ninguno tiene derecho más que tal persona que va a salir, tal, a ocupar un vehículo y lo tiene que regresar. Es decir, ¿cómo fuimos trasladando la carga de la prueba en determinados hechos de alguien que debió haberlo presentado a alguien que pues en realidad no tiene acceso a la prueba y que tampoco tiene oportunidad de presentarla? Por lo tanto, este criterio práctico que se llama, insisto, carga dinámica de la prueba, implica una obligación del Estado, una obligación de la autoridad de ir viendo de qué manera mueve la carga, trasladándosela incluso hasta quien es denunciado, a quien sí tiene la posibilidad de presentarla. Y si no lo quiere presentar esa copia del chat, del tweet o lo que sea, entonces podría ser que el tribunal le dé un traslado completo de la carga de la prueba, como pasa en materia laboral, por ejemplo, cuando dice, es que el patrón es el que está obligado a aprobar la relación laboral y las condiciones de contratación, ¿no? Y si no lo prueba, pierde el juicio el patrón y gana el trabajador. Pues lo mismo pasaría aquí con la carga dinámica de la prueba. Podría llegar al extremo. Ojo, se va moviendo poco a poco y podría llegar al extremo de trasladarle completamente la carga de la prueba al presidente y al secretario del OPLE, por ejemplo, para decirle, y si no lo acreditas, es suficiente con la declaración de esta persona y por lo tanto te ponemos o te colocamos como un violentador. Y por lo tanto estarías dentro del padrón de violentadores y no podrías o estarías inhabilitado, o en casos de candidaturas, por ejemplo, de presidentes municipales o presidentas municipales, que también son violentadoras, podrías llegar a tener la imposibilidad de participar en el siguiente proceso electoral. Pues este es, digamos, como una especie de reflexión, un análisis en torno a los distintos mecanismos de prueba, que es a lo que está obligada los quejosos solamente a presentar elementos básicos para poder hacer creíble, fiable lo que se está diciendo. Y cuando la autoridad electoral abre ya el procedimiento sancionador, pues ella tiene que recuperar toda la información que es necesaria y en su caso el tribunal que resuelva tendrá que ver que haya cumplido con los principios de profesionalismo, de técnicos necesarios para llevar a cabo las investigaciones. Y en el momento de la valoración probatoria, el tribunal debe tener muy claro estos principios de carga dinámica de la prueba, dependiendo si las pruebas son de fácil acceso o no, y en segundo lugar, de cuáles son los valores y principios o derechos humanos que quiero proteger, como en el caso de la posibilidad de que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Pues hasta aquí sería, por mi parte, cubriríamos más o menos estos elementos que teníamos destinados para esta charla. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud o que quieran plantear algún otro caso.
con todo gusto, si está dentro de mis posibilidades de resolverlo, así lo haré. ¿No? Bueno, pues por lo pronto recordarles que me encuentran en Twitter como @Rubén Becerra RBD Victoria, @Rubén Becerra RBD Victoria, y pues por mi parte desearles que tengan muy buena tarde, agradecerles que se hayan conectado y sobre todo que hayan abierto sus cámaras. Te agradezco mucho, San Juan, a Carlos, Juan Carlos, Bulmaro, Armando, David. Ya quedó pendiente Diego Alonso, Zaira y María Eugenia también de abrir sus cámaras. Ojalá la próxima se animen y también quieran participar con nosotros. Les deseo que tengan muy buena tarde y espero que nos veamos pronto en alguna otra edición y cursos de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Buenas gracias. tardes.